Todos tenemos una percepción de nosotros mismos, pensamientos y sentimientos sobre nuestros rasgos físicos o nuestro carácter. Esto se llama autoestima. Hoy nos acompaña la licenciada Daniela Moreno, psicóloga clínica especializada en la salud mental familiar y catedrática de la Universidad del Istmo, quien nos explicará un poco sobre la autoestima y cómo influye en nuestras decisiones para así ser más seguros de nosotros mismos y estar más motivados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Steaming Minds para Unis Podcast. Mi nombre es Daniela Mendoza, es un gusto compartir con ustedes y que nos estén escuchando. Estoy muy emocionada de hablar y aprender este tema tan importante que ha sido un boom en las redes sociales. Hoy tenemos el honor de conversar con la licenciada Daniela Moreno, psicóloga clínica que cuenta con una maestría en salud mental para niños y padres de la Universidad de Massachusetts. Licenciada Moreno, es un gusto tenerla en este podcast. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para participar. ¿Cómo está? Hola Daniela, muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de participar. Muchas gracias a usted por aceptarla y bueno, me gustaría empezar preguntándole cómo se define una autoestima sana. Bueno, autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos. Una autoestima sana es percibirnos de forma positiva a nuestras características, a nuestras habilidades. Entonces, depende mucho de qué creemos acerca de nosotros mismos y qué valor le damos a esas creencias, ¿verdad? Entonces, se ve reflejado una autoestima sana en gustarnos a nosotros mismos, que nos guste quiénes somos, tener confianza en nuestras capacidades también y valorarnos de forma positiva. Ok, y con esto que decía de la percepción positiva que tenemos sobre nosotros mismos, ¿usted cree que esto se va formando con el tiempo o viene de alguna manera condicionada por nuestra personalidad o temperamento? No, no tiene que ver con la personalidad o el temperamento. Em, Realmente tiene que ver con nuestras propias experiencias de éxito que hemos acumulado a lo largo de la vida y cómo se nos ha formado esta creencia que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Este conjunto de creencias se llama autoconcepto. Y el autoestima es el valor que le damos a ese autoconcepto. Entonces, tiene que ver incluso desde que somos pequeños, cómo hemos percibido nuestras capacidades, si las cosas se nos han sido fáciles o nos ha costado, si hemos tenido experiencias de éxito, cómo nos refleja nuestro ambiente, las cosas que nos pasan cuando nos equivocamos, todo eso tiene que ver. Entonces sí es una cuestión acumulativa de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Y entonces en la niñez va a la autoestima muy ligada, digamos, a la crianza de nuestros papás, a lo que nos han enseñado, también a aceptar el fracaso o cómo ellos nos han, pues, visto a nosotros, ¿verdad? El valor que también nos han metido, ¿tiene algo que ver con eso? Sí, sí tiene que ver con crianza y más importante es cómo hemos percibido nosotros desde pequeños esos mensajes que nos han transmitido nuestros papás o incluso no solo los padres, pero la experiencia escolar también es muy importante, especialmente para la confianza que podamos tener en nuestras capacidades que después se vuelven nuestras capacidades laborales, ¿no? Entonces sí tiene que ver toda esa parte de experiencias de nuestra niñez en cómo percibimos las cosas que nos son difíciles o nuestras propias características, verán, nuestras propias áreas de oportunidad, debilidades y también cómo percibimos nuestras fortalezas. Entonces, un niño que ha sido pues víctima de bullying y ha tenido todo eso de pues acoso escolar y lo han hecho de menos, es más propenso que en un futuro también tenga una autoestima baja, ¿verdad? Sí, así es. Después de los 7, 8 años aproximadamente, esa experiencia escolar se vuelve importantísima para
la autopercepción, ese autoconcepto que te mencionaba, ¿verdad? Entonces, el éxito social sí tiene un rol importante en cómo vamos construyendo esa identidad. Entonces, alguien que es víctima de bullying, que se siente excluido del grupo y al contrario, y no solo excluido, sino discriminado activamente, sí tiene un impacto en su salud mental y eso incluye la autoestima. Y digamos, aquellas personas que han sufrido de bullying y de acoso y todo eso, ¿cómo pueden empezar construyendo una autoestima sana? Realmente la creencia común es que las cosas como la confianza en uno mismo o la seguridad que uno tiene va primero y después, cuando uno ya tiene seguridad, entonces uno puede hacer las cosas, ¿verdad? O uno se puede animar a, a salir al mundo, a crear relaciones y todo, ¿verdad? Pero la realidad es que es un poco al revés. Primero viene la acción y a partir de la acción se construye esa seguridad. Entonces, se trata un poco de trabajar que la persona con apoyo, ¿verdad? Si es necesario, de su familia, de su grupo social o de un profesional, si fuera ese el caso, que se anime a dar pequeños pasos, a atreverse a cosas que no se atreverían normalmente, eh, a presentarse al mundo como quiere ser percibido y esa percepción se construye después. Ok, entonces lo hemos estado, bueno, en las redes sociales se ha malinterpretado bastante porque piensan que primero va lo de la seguridad, ¿verdad? Y luego actuar, o sea, como tener esa seguridad dentro y luego ya poder hacer cosas. Entonces es al revés. Sí, bueno, se construyen más o menos de la mano, pero sí es importante entrar en acción aunque no se tenga la seguridad en uno mismo, Ujú. porque si no, no vamos a tener experiencias de éxito si no nos animamos a hacerlo, ¿verdad? A atrevernos a hacer eso que queremos, que deseamos. Claro, y vencer pues el miedo y tener esa fuerza de voluntad que a muchas personas les cuesta cuando tienen una autoestima baja, ¿verdad? Sí, sí hay mucho miedo de fracasar, miedo de cómo se le va a percibir, porque así se percibe a sí mismo. Cuando estamos hablando de autoestima, es una autoestima baja significa que la persona se percibe a sí mismo como alguien eh, débil o impotente o fracasado, ¿verdad? Y eso lo podemos cambiar solo si nos animamos a hacer eso que nos da miedo como, es como buscar evidencia de que no es cierto, ¿sí? Ok. Y con esa percepción de debilidad, de miedo, qué influencia tiene la autoestima en nuestra vida o en nuestras decisiones? Em, el autoestima realmente es lo más superficial en cuanto a qué es lo que está afectando cómo tomamos decisiones en nuestra vida. Es como la primera capita, la Ujú. primera capita detrás de que está cubriendo todo lo que tenemos internamente, que son nuestras creencias acerca de cómo funciona el mundo, acerca de cómo nosotros funcionamos en el mundo, nuestra creencia acerca de las relaciones, todo eso está al fondo de la autoestima, ¿verdad? Entonces, la autoestima es como la última expresión de todo eso que es más profundo, por así decirlo. Em, y la forma en que nos estimamos a nosotros mismos o el valor que nos damos influye sobre todo en cómo nosotros nos percibimos capaces o incapaces de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, alguien que no ha trabajado en su autoestima o que naturalmente no es alguien que tiene mucha seguridad, puede ser que evite ciertos retos, que no se atreva a perseguir lo que desea o que permita que otras personas lo traten como él se percibe, ¿no? O como ella se percibe, que es negativo en ese Ujú. caso. Sí, claro. Yo recuerdo que tenía una amiga en el colegio
que tenía una autoestima baja y entonces la gente la empezaba a tratar mal, le hablaban mal, la insultaban, la sacaban de los grupos, la rechazaban y ella pues tenía como tantos planes de vida que luego con el tiempo se fueron como desvaneciendo, digamos, o sea, ella no tenía como esa confianza en sí misma y recuerdo que todos los retos que nos ponían a nosotros en el colegio, como, digamos, las competencias de oratoria o de debate que teníamos, o competencias de matemática, no sé, diferentes, pues, actividades en el colegio, ella no se atrevía a hacerlo. Y hasta que, como usted decía, ¿verdad? Recibió ayuda profesional, ella pues empezó a cambiar eso de ella y empezó a atreverse a hacer cosas que no hacía antes. Y resulta que con esta ayuda, ella luego se metió a las actividades que le contaba, ¿verdad? De debate, de todo eso. Y de hecho ganó como mejor oradora y su equipo quedó en primer lugar de debate. Entonces, creo que sí es súper importante lo de la autoestima en los retos que tomamos en la vida. Sí, definitivamente el tener un buena autoestima, el vernos de forma positiva, el valorar nuestras capacidades y que eso no quiere decir también que sobreestimemos nuestras capacidades, ¿verdad? Pero, o que nos creamos mejor que los demás, no, una autoestima sana no es eso tampoco, sino es percibirnos de forma positiva y ser compasivos con nosotros mismos frente a los fracasos. Entonces, sí es importante para que nos animemos a hacer eso que es difícil para nosotros. ¿Cómo empezar a trabajar en nuestra autoestima para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Tener esa seguridad en nosotros mismos sin caer en el narcisismo, que es lo que mencionaba ahorita, que, o sea, no podemos tener una buena autoestima, pero creernos superiores a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no caemos en el narcisismo? Sí, son dos cosas completamente distintas. Autoestima sana o autoestima alta no compite con la empatía, ¿verdad? Ok. Alguien que es narcisista por definición no tiene empatía por los demás o no le importa muy poco lo que le pase a los demás con tal de esa persona sobresalir, ¿no? Ujú. Eh, y el autoestima en realidad no tiene mucho que ver con nuestra percepción de los demás. Tiene que ver únicamente con cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, podemos trabajar en nuestra autoestima y no olvidar al otro, si me estoy explicando bien, Sí, sí. ¿verdad? Pero hay gente que lo confunde, ¿verdad? Que está mal informado y piensa que una buena autoestima es sentirse pues más que los demás, ¿o no? Sí, creo que sí se puede dar en la equivocación, especialmente en una cultura donde el ser creído, por ejemplo, ¿verdad? Que sea algo Ajá. mal visto o que celebrar los éxitos, celebrar lo que hemos logrado, se ve así, ¿no? Se ve como que esa persona es creída o hay gente que lo interpreta de esa manera. Y realmente no es lo mismo, no es lo mismo que ser narcisista o que no le importen los demás. Se vale celebrar lo que uno ha logrado después de tanto trabajo y tanta lucha, creo yo. Entonces, la diferencia entre una autoestima sana y el narcisismo es saber la línea entre que nos importen los demás, a ya pasar a solo ser nosotros el centro de la vida, ¿verdad? Sí, exactamente. El narcisismo no tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino esa empatía que tenemos hacia los demás. Eso es lo más importante para distinguir a una persona narcisista. Y volviendo, digamos, al tema de las decisiones. Una persona narcisista puede llegar a tomar decisiones, pues, digamos, malas en su vida, ¿verdad? Por ser siempre él el centro de atención. Yo he visto casos en que los narcisistas, pues, tienen muchos problemas en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Digamos, todo el tiempo pelean, son egoístas y toman decisiones en las que solo ellos importan.
Y digamos, esas decisiones son igual de peligrosas que aquellas personas que tienen una autoestima baja. O sea, digamos, ambos extremos son igual de peligrosos. Lo que pasa es que sí son temas muy distintos, ¿verdad? Pero una autoestima baja, por ejemplo, lo que va a hacer es hacernos eh, infravalorarnos, ¿no? ¿Verdad? Creernos menos de lo que somos o menos capaces de lo que somos o incluso físicamente, ¿verdad? Menos atractivos, menos interesantes, menos... todo acerca de nosotros mismos se ve, lo vemos con una autoestima baja, lo vemos disminuido. Entonces, nuestras decisiones que van a partir de esa autoestima baja van a ser en contra de nosotros mismos. Es todo lo contrario que lo que mencionabas de una persona narcisista, Ujú. eh, ¿verdad? Em, Mientras que una persona narcisista, la verdad es que le puede ir muy bien en la vida siempre y cuando no dependa de una relación con otro, con otra persona, Ajá. ¿verdad? Eh, y ese es otro tema totalmente, ¿verdad? Generalmente la persona narcisista no percibe que le va mal porque lastima a los demás. Eso no es algo importante para ellos. Ujú. Entonces, generalmente no se percibe como poco exitoso. Sí, eso hace sentido. Sí, sí. Ok. Y bueno, regresando a lo de la autoestima baja, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos una autoestima baja? Bueno, la forma más fácil de saberlo es estar muy pendiente de los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos y cacharnos en el acto cuando estamos teniendo estos pensamientos, especialmente cuando tenemos algún fracaso, ¿verdad? Ujú. Ahí esos fracasos nos disparan todas las inseguridades que tenemos y cómo estamos interpretando esas situaciones nos habla acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿verdad? Pensamientos como, siempre me sale mal, o nunca voy a lograr nada, o soy tonto, o ¿por qué soy así? Eh, Pensamientos que tenemos donde nos juzgamos de forma muy crítica, extremadamente crítica, que nos vemos en una luz muy negativa, muy débil o muy tontos, incapaces. Ujú. Eso es una señal clara de una autoestima que necesita trabajo. Sí, yo recuerdo que a principios de año yo pasé por una etapa así. Yo me sentía muy triste, la verdad es que estaba pasando por una etapa en la que pues estaba em, de un ánimo muy bajo, digamos. Y entonces cuando empecé como a ver adentro de mí qué es lo que me estaba pasando, es que todo el tiempo hablaba cosas negativas. Recuerdo que, digamos, perdía un examen o no lo perdía, pero me iba mal y yo empezaba, no puedo, no voy a sacar la nota que quería o otra vez, no sé, sacando notas malas, como que no soy inteligente, no sé, todo el tiempo pensamientos negativos, ¿verdad? Y esto lo que hacía es que me traía más abajo, o sea, en el próximo examen me iba peor. Y cuando analicé eso dentro de mí, ¿verdad? El hablar negativo de mí misma, y lo empecé a cambiarlo por pensamientos positivos, como, bueno, tal vez me fue mal en el examen, pero a la próxima si estudio me va a ir mejor. Sentía que, no sé, que yo estaba motivada y efectivamente empecé a rendir más, ¿verdad? Entonces creo que sí es súper importante hablar bien de nosotros mismos. Sí, los pensamientos que tenemos, lo que pasa es que sí nos provocan una emoción eh, eh, acerca de nosotros mismos. Entonces, el constantemente tratarnos mal en nuestra propia mente empieza a construir esos sentimientos de negatividad hacia nosotros mismos, esa sensación de odiarnos a nosotros mismos, odiar quiénes somos eh, o sentirnos poca cosa, ¿no? Y definitivamente el primer paso es encontrarnos teniendo estos pensamientos y lo que tú describes es algo que enseñamos en la clínica a los pacientes, a Ujú. cambiar los pensamientos que estamos teniendo que son negativos y ponerlos a prueba con la realidad
y cambiarlos por pensamientos más realistas, ¿verdad? Ujú. Porque te vaya mal en este examen no quiere decir que te va a ir mal en el resto de toda la vida, ¿no? De todos los exámenes, de Sí, toda tu claro. carrera. Eh, es el pensamiento que tú mencionaste, ¿verdad? Bueno, me fue mal esta vez, pero necesito revisar qué me faltó, en dónde fallé y si lo arreglo me va a ir mejor. Ese es un pensamiento más realista. Ujú. Y por lo tanto, es un pensamiento que no genera esa sensación de desesperanza completa, ¿verdad? Genera motivación, como dijiste. Ujú. Sí, y bueno, algo que me sirvió mucho a mí es que cuando pues empecé a recibir, le pedí ayuda a mis papás y todo, ¿verdad? Con esa tristeza que yo tenía, ¿verdad? Y ese absolutismo en el que estaba viviendo, como lo que mencionaba de que todo me sale mal o nunca voy a sacar una buena nota o siempre, ¿verdad? Fracaso, yo qué sé. Me enseñaron a escribir lo que estaba sintiendo porque realmente escribirlo, pues uno tiene más claro el sentimiento, el pensamiento y luego como contradecir eso, o sea, si digo nunca me va bien, tal vez contradecirlo en un momento diciendo, ¿será que nunca me va bien o esta vez no me fue bien, ¿verdad? Y cambiarlo por un pensamiento más realista, como nos contaba, ¿verdad? Eso es súper importante. Sí, y ese ejercicio de escribirlo me parece genial, porque eh, hay algo especial acerca de poner una pluma en el papel y solo dejar fluir. Ujú. Y el ejercicio de después regresar y leerlo se vive, digamos, la experiencia de leerlo, lo podemos ver desde una forma más objetiva, ¿verdad? Que si solo lo dejamos en pensamiento y no lo volvemos a ver. Ujú. Entonces sí, creo que es un ejercicio muy útil. Sí, es muy útil. Y hablando sobre, digamos, lo de los exámenes y la frustración académica y todo eso, ¿verdad? Como universitarios, ¿de qué forma influye la autoestima en el rendimiento académico? Bueno, hay algunos estudios que justamente han trabajado acerca de ese tema y cómo la mentalidad que tiene la persona influye en su éxito académico. Y lo que se ha descubierto es que las personas que tienen, se le llama una mentalidad fija, que no se sienten capaces de crecimiento o de cambio, que ven los fracasos como una señal acerca de quiénes son, que verá que los fracasos se absorben en su identidad, eh, que huyen de las dificultades porque los retos representan un posible fracaso en vez de una oportunidad. eh, y todas estas cosas están ligadas a una autoestima baja, ¿no? Esas personas se ven estancadas frente a los fracasos, frente a los retos, y es menos probable que puedan superar estos retos porque se paralizan, ¿sí? Em, y en cuanto al éxito académico, es lo mismo. Alguien que tiene este tipo de pensamientos, estas creencias, frente a un reto importante académico o en su carrera, se pueden ver con un miedo altísimo y el miedo, de nuevo, paraliza, ¿verdad? No Ujú. nos permite actuar de forma objetiva. Entonces, sí puede influir en el éxito académico de esa manera, ¿verdad? De sentirnos que no podemos con este reto, de rendirnos muy fácilmente. Mientras que alguien que tiene una creencia de que es capaz de superar retos, de que los fracasos son una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? De revisar qué me hace falta, dónde puedo trabajar en mí mismo, eh, y que, y que cree que es capaz de crecer y de mejorar, esa persona, aunque tenga una mala nota, aunque le esté costando una clase, no va a tirar la toalla. Ok. Es más probable que pida ayuda, por ejemplo, porque no le da vergüenza fracasar. Es más probable que
que se ponga a estudiar más en lugar de pensar algo como, bueno, es que yo no sirvo para esta clase, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esa forma es que influye en el éxito académico. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos esa pues, mala autoestima, esa baja autoestima? ¿Qué consejos nos darías para pues, mejorarla, ¿verdad? Para mejorar ese diálogo interno. Yo creo que todos tenemos un diálogo interno y tenemos o un crítico interno que todo el mundo, que todo el tiempo nos dice cosas negativas, o digamos un entrenador interno que todo el tiempo pues lo cambiamos por pensamientos Ujú, positivos. Entonces, ujú. ¿qué consejos serían relevantes, ¿verdad? En este tema académico cuando nos frustremos o nos paralicemos ante el miedo. Bueno, de primero eso que estás diciendo tú de las voces internas, creo que es importantísimo porque hasta la persona con el mejor autoestima del mundo tiene un crítico interno. Lo que pasa es que elige no escucharlo o, Ajá. ¿verdad? O le da más espacio a la persona, a la voz interna que le hace porras, en vez de darle tanto espacio a ese crítico, ¿verdad? Entonces, em, sí, es verdad, todos tenemos un crítico interno, pero sí tenemos una vocecita que a lo mejor ya está muy débil y estamos ignorándola, pero que nos hace porras, eh, Mm. ¿verdad? Que nos está alentando o que está siendo más compasivo con nosotros. Entonces, hacer el ejercicio de tratar de escuchar a esa voz compasiva y que puede ser que nos cueste al principio si esa voz crítica está muy fuerte, pero hacer ese ejercicio de tratar de encontrar la parte de nosotros que es amable hacia nosotros mismos es importante. Después, hacer el ejercicio de encontrar evidencia acerca de esos pensamientos negativos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Si me va mal en este examen es porque no sirvo para esta carrera, por ejemplo. Puede ser un pensamiento que alguien tenga. Bueno, busquemos la evidencia, ¿no? Ujú. Eh, ¿qué de la situación nos está diciendo que ese pensamiento es real? Eh, ¿Está basado en la realidad? Porque pues a lo mejor y sí, a lo mejor y sí puede ser si no nos está gustando nada de lo que estamos viendo, pues entonces sí, no, tal vez no es la carrera, pero por un examen, ¿será que significa que yo no sirvo para esa carrera? ¿Era? Ujú. Revisar la evidencia es importante. Y el ejercicio que tú mencionabas también es uno excelente, el de cambiar esos pensamientos negativos, pero que además no son verdad o no son reales, cambiarlos por unos más objetivos. A ver, no estoy diciendo que sirva, por ejemplo, hacer esas afirmaciones que están de moda también, ¿verdad? De soy el más inteligente, soy, ¿verdad? Porque si no, no lo creemos, no lo internalizamos, por así decirlo, ¿verdad? Es mucho más útil cambiarlos por un pensamiento realista, ¿verdad? Ok. Como, bueno, esta vez no me fue mal, me fue mal, perdón. ¿Por qué me fue mal? Tengo que revisar por qué me fue mal, que voy a pedir ayuda a quien me pueda orientar en este tema, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, no tener un pensamiento fantasioso de no aceptar la realidad, pero tampoco uno negativo. Sí, y lo que pasa es que otra vez, si tenemos, y esto lo he visto, ¿verdad? Que las personas intentan mejorar esa autoestima con decirse frente al espejo esas afirmaciones cabal que hemos visto en redes sociales, ¿verdad? Ujú. Pero el problema es que si no se creen esas afirmaciones, el cuerpo lo siente como que no es cierto, como que es una mentira. Una En- apariencia. sí, no se internaliza como una verdad. Entonces, antes de llegar a ese punto en el que podamos hablarnos maravillas acerca de nosotros mismos, si estamos teniendo dificultades de baja autoestima, el primer paso antes de llegar a eso es por lo menos cambiarlos por un pensamiento realista, Ujú. objetivo. Aquellas personas que tienen una autoestima baja en las decisiones trascendentales de su vida, o sea, más allá de lo académico, digamos, la persona con la que se van a casar, eh,
no sé, ¿verdad? Decisiones que puedan influir hasta en su salud, en la vida propia de la persona. ¿Cómo podría afectar el no tener una autoestima trabajada? O sea, cree que tiene que ver pues la autoestima baja con tomar aquellas decisiones que sean trascendentales en la vida, más allá de lo académico. Sí, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Como te decía, el autoestima realmente es como la capita más superficial y es como un síntoma de que algo está mal Ujú, en las creencias que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Em, entonces, alguien que no se valora a sí mismo es más probable que se rodee, por ejemplo, de personas que le confirman esas creencias negativas que tiene sobre sí mismo, ¿no? ujú, Eh, y si ese es el caso de que las personas que elige como pareja o como amistades cercanas alimentan esa negatividad, va a ser más difícil salir de ese círculo vicioso de creerse mal la persona o creerse eh, menos que los demás, porque las otras personas se lo van a estar confirmando todo el tiempo, ¿verdad? ujú, Eh, también en la carrera profesional, ¿verdad? Si es una persona nuevamente que le teme a los retos, que los fracasos lo destruyen emocionalmente, es, es menos probable que se vaya a animar a salirse de su zona de confort, ujú. porque esa autoestima le está diciendo que no es capaz, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente se vuelve como un ciclo vicioso porque las situaciones en las que nos metemos nos confirman esa creencia muchas veces. Entonces sí influye en las decisiones que tomamos acerca de las decisiones más importantes de nuestra vida, pero otra vez porque em, hay algo más profundo que hay que trabajar, ¿verdad? Esas creencias que tenemos. Sí, y me gustó mucho lo que acaba de mencionar, que nos rodeamos de, o sea, dependiendo de las creencias que tenemos de nosotros mismos, nos rodeamos de la gente que nos lo confirma, ¿verdad? A mí Ujú, me gustó mucho una pregunta, cabal, cuando estaba en este momento de aprender a ser feliz, a pensar positivo, y es, si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿seguirías siendo su amigo? ujú. Y es porque la verdad es que yo no aguantaría tener a una mejor amiga a la par todo el tiempo diciéndome cosas negativas sobre mí misma. Y creo que es muy importante pues trabajar eso dentro de nosotros, ¿verdad? Eso que creemos, lo que percibimos de nosotros mismos para pues llevar una buena vida, ¿verdad? Al final uno es realmente feliz cuando uno se percibe pues seguro, fuerte, capaz, esforzado, inteligente y todas las cosas buenas, ¿verdad? Sí, y creo que otra pregunta buena que nos podríamos hacer es, después de juntarme con esta persona o después de estar en esta situación, si fuera una situación laboral, por ejemplo, ¿cómo me siento acerca de mí mismo? ¿Me siento empoderado? ¿Me siento capaz? ¿Me siento exitoso? ¿O me siento ansioso? ¿Me siento temeroso? ¿Me siento inseguro? Regresé con pensamientos de, de sentirme incapaz o de sentirme poca cosa, ¿sí? Ujú, Esta es otra pregunta que podemos hacernos en cuanto a cómo las personas que están a nuestro alrededor o las situaciones en las que nos hemos estado involucrando están alimentando esa autoestima para bien o para mal. ujú. Sí, es cierto, la verdad. Sí, hay personas de las que nos rodeamos que nos pues hacen sentir de menos indirectamente o que nos influyen en ciertas creencias de nosotros mismos que al final nos afectan, ¿verdad? O situaciones en las que nos ponemos que son negativas al final para nosotros mismos. Sí, y no solo las personas, revisemos a quién estamos siguiendo en redes sociales también. Es ¿Verdad? cierto.
esta persona que sigo, esta cuenta que sigo, me anima, me alienta, me inspira o me hace sentir que nunca voy a tener lo que esa persona tiene, me hace sentir Ujú. ansiosa porque no tengo lo que esa persona tiene. Eso también es importante revisarlo en esta época. Sí, sobre todo ahorita que existe de todo en redes sociales, ¿verdad? Que las personas, pues, súper famoso lo del Photoshop, de editarse, del ejercicio, ¿verdad? Y llevar una vida que a veces ni siquiera es real y las personas tienden a compararse mucho. Sí. Sí, así es. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, personalmente aprendí un montón. Se lo agradezco mucho. Bueno, un gusto para mí poder compartir un poquito, ¿verdad? Que realmente son muy enriquecedoras estas conversaciones. Sí, así es. Y solo para cerrar, ¿tendría algún consejo final, alguna conclusión que le gustaría dar a los que nos están escuchando? Sí, creo que mi consejo final sería lo que mencioné al principio de animarse primero a hacer esas cosas que no nos hemos animado, ¿verdad? Ujú. Em, esa confianza, esa seguridad, la tenemos que construir. eh, y la forma en que se construye es en buscar activamente tener experiencias que nos enriquezcan, que nos llenen y que en las que nos sintamos exitosos. Entonces, busquen esas actividades, esas experiencias en las que ustedes se sienten eh, que, que, que están navegando bien en la vida, ¿verdad? Que están haciendo las cosas bien. Búsquenlas activamente, porque eso va a alimentar todas esas emociones positivas que tienen de ustedes. Sí, así es. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que fue una plática súper enriquecedora, conocí de todo un poco. Creo que es un tema súper amplio, o sea, hablamos de lo académico, de las decisiones trascendentales en la vida, de hasta del narcisismo, ¿verdad? Y me llevo sobre todo, pues, lo de que la autoestima alta no compite con empatía, eso me gustó muchísimo, que los fracasos se absorben en la identidad y que nuestro diálogo interno tiene que ser positivo, ¿verdad? Callar pues lo que nos critica y encontrar esa parte de nosotros entusiasta que nos motive a seguir. Y se lo agradezco muchísimo por acompañarnos, de verdad fue un honor tenerla aquí. Un gusto. También también muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que hayan aprendido tanto como yo y recuerden que Unis Podcast también tiene muchos episodios hablando de diversos temas que a todos nos pueden servir. Mi nombre es Daniela Mendoza y fue un gusto compartir con ustedes hoy. Hasta el próximo episodio.